Hola, hola compañeras y compañeras de Derecho. Estamos iniciando un nuevo ciclo escolar, un nuevo cuatrimestre y obviamente por tanto una materia que o una parte de Derecho, mejor dicho, más que una materia, que una gran parte de los estudiantes les gusta o les apasiona y de hecho se inclinan hacia esta profesión que es el Derecho Penal. Vamos por tanto a iniciar un nuevo curso y yo les pido que pues ya vamos avanzando y todas las materias que estamos llevando, pues conceptos, definiciones, términos, etcétera. Es importante que los vayas reteniendo, grabando en tu mente, que los tengas siempre presentes a cada instante, en todo momento, para que a su momento y a futuro, pues ya sepas de qué se trata cuando escuches alguna noticia sobre algún concepto jurídico, cuando tengas que hablar con algún otro abogado o con alguna autoridad, un juez, y sepas de antemano a qué es a lo que se refieren, porque pues ya a nuestro nivel ya no se debe de emplear los términos comunes, corrientes, sino los tecnicismos, las palabras propias, técnicas, jurídicas de lo que viene siendo el derecho, como de cualquier otro tipo de profesión. Ahí jóvenes, seguimos avanzando, pero lo importante es que no te vayas rezagando, no solo en cuanto a tu calificación, sino sobre todo en cuanto a la gran cantidad de términos, de conceptos, de definiciones, que es ir llevando a cabo, que es ir llevando consigo, para poder a futuro entablar pues lo que viene siendo pláticas, comentarios, pero hablando técnicamente y conociendo técnicamente a lo que viene siendo el derecho. Les decía que una de las materias o de las partes que jala más a las personas, a los jóvenes, es el derecho penal. Es uno de los atractivos que donde la gente más se va, junto con el derecho familiar, el derecho civil y el derecho laboral. Ya son menos los que se van a otro tipo de derechos que de los que hemos visto, como el notarial, como el fiscal, como el administrativo, etcétera, etcétera. Quizás la situación de los delitos, de la prisión de delitos y todo lo que implica robos, extorsiones, secuestros, narcotráfico, quizás puede ser un atractivo, quizás, no diciendo que ese sea, o cualquier otro como el defender a las víctimas de presuntos delincuentes o delincuentes que han afectado su patrimonio, que han afectado su integridad, su persona o alguna cosa por el estilo. Bajo esta perspectiva, vamos a iniciar, por tanto, una nueva materia, un nuevo curso, y una materia que es muy fundamental o muy importante, sobre todo para aquellos que les interesa o les apasiona lo que es el derecho penal. El derecho penal, a diferencia del derecho civil, también se divide, bueno, igual que el derecho civil se divide, pero no abarca tanto. A muchos son dos derechos penales, el derecho penal, la parte teórica, la parte general de todo lo que es comprende o el campo de estudio del derecho penal. En derecho penal 2 ya se hablan de los derechos en particular. Si se analiza con cuidado, con detalle el homicidio, se analiza con cuidado y con detalle la extorsión o cualquier otro tipo de delitos. Y en algunas universidades hay un derecho penal 3 donde entonces se complementan los delitos en particular y se complementan con todos los delitos que se están. Porque por delitos, pues desgraciadamente no podemos parar. Hay una gran cantidad de delitos y una vez que tienes la teoría sobre los elementos del delito, sobre las creencias de responsabilidad y cosas por el estilo, pues entonces ya iniciarás el estudio particular concreto de cada uno de estos delitos. Pero antes tenemos que visualizar qué es el derecho penal, cuáles son las ciencias auxiliares en las cuales se apoya el derecho penal, cuál es el campo de estudio en términos concretos, en términos generales, pues el delito, los delincuentes, las penas y medidas de seguridad. Y bajo esta perspectiva, pues entraremos de lleno al que viene siendo el derecho penal. Vamos pues a iniciar un nuevo curso, una nueva materia y por tanto un avance más en tu conocimiento. Empecemos, compañeros, por hablar del derecho en general. Recordemos que el derecho en general no son sino más que las leyes o el conjunto de leyes que se expiden, que se llevan a cabo, establecen dentro de una sociedad, justamente para regular la conducta de las personas dentro de la misma. ¿Qué le vamos a hacer los seres humanos? No tenemos, aunque tenemos la característica de ser seres sociales, no sabemos vivir en sociedad, no sabemos convivir. No sabemos sobrellevarnos. Ya hemos platicado en otras clases problemas a más no poder. Problemas entre los vecinos, problemas entre los condóminos, problemas entre el comprador y el vendedor, arrendador y arrendatario, problemas entre el mandante y el mandatario, depositante y depositario, y viene lo peor, problemas entre los cónyuges, y viene aún algo más peor, problemas entre los padres con los hijos y los hijos con los padres. De esta manera, las leyes se han creado, se han establecido precisamente para resolver, para prevenir,
ese tipo de conflictos y de alguna manera resolverlos, no porque me cae bien una de las partes, no porque me es conocido una de las partes, sino porque previamente o anticipadamente hay leyes, hay disposiciones legales que establecen la normatividad, los lineamientos bajo los cuales se regirán los conflictos, los problemas que se presentan dentro de la misma sociedad. A eso agrégale que hay un tercero en discordia llamado juez, quien va a fungir como intermediario y en base a las leyes y a las pruebas y argumentos que ofrezcan las partes, podrá dictaminar o determinar y emitir su resolución o sentencia a favor de una de las partes y en contra de otra de las partes. El derecho, por tanto, ya lo sabemos tú y yo bien claro, son todas las leyes y una gran cantidad de leyes que existen en nuestro país y en todo el mundo. El objetivo de estas leyes es reglamentar la conducta de los seres humanos. Porque lamentablemente nos tiene que decir una ley lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Porque hemos llegado a un nivel antisocial o un nivel negativo, que tiene que haber una ley que diga esto sí lo puedes hacer, esto no puedes hacer. En caso que lo llegues a hacer esto, entonces vienen las implicaciones que son fulanas, sultanas y menganas. Bajo esta perspectiva entendemos que el derecho reglamenta, regula la conducta de las personas humanas, precisamente para no contradecir la Constitución ni contradecir las demás leyes que establecen nuestros derechos y nuestras obligaciones. ¿Y qué es lo que regula el derecho? Pues al ser humano en cuanto a sus actividades generales. Es decir, los seres humanos tenemos una gran cantidad de actividades humanas. Profesionistas, ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, de oficios, carpinteros, lo que viene siendo mecánicos, lo que viene siendo fontaneros y demás cuestiones. Toda la actividad humana es regulada por el derecho. Las conductas humanas son reguladas por el derecho para decirnos qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer. Sí, estoy de acuerdo con ustedes de que pues no nos gustan las autoridades, ni nos gustan las instituciones y menos las leyes. Mientras los seres humanos no nos sepamos comportar en sociedad, no sabemos sobrellevarnos en sociedad, pues lamentablemente vamos a tener desde un agente de tránsito, un policía, hasta otro tipo de autoridad como el SAT, que nos va a estar requiriendo y nos va a estar imponiendo sanciones, multas en materia penal, la privación de la libertad, por no obedecer lo que dicen las leyes. Las actividades humanas, la conducta de las personas, son reguladas en todos los sentidos y en todos los aspectos por el derecho. Por eso hay leyes civiles, leyes penales, leyes mercantiles, leyes constitucionales y un sinfín de leyes. Para que de esta manera, a través de las leyes, se pueda regular, lo diciendo, la conducta del ser humano. Dicho este preámbulo, ahora veamos, compañeros, la ubicación del derecho penal. ¿Qué es el derecho penal y dónde podemos encontrar o localizar al derecho penal como una rama, como una parte del derecho en general? Realmente recordemos que el derecho en general se divide en tres grandes derechos, tres grandes rubros: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Dentro del derecho público, como lo estamos viendo ahí, pues tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho procesal, y ahí está la materia de considerar que es el derecho penal. Por tanto, desde ahorita podemos decir que el derecho penal, si bien es cierto que es una rama, una parte del derecho general, de manera concreta, de manera específica, el derecho penal es una rama del derecho público. Forma parte, por tanto, del derecho público, junto a lo que es el constitucional, el administrativo, el procesal, el internacional público y el internacional privado. Así que así como dijimos que el derecho civil es una rama del derecho general, pero que forma parte del derecho privado junto con el derecho mercantil, ahora también precisemos al derecho penal, que es una rama del derecho general, que forma parte del derecho general, pero que de manera concreta, de manera específica, el derecho penal forma parte del derecho público. Que junto al derecho penal hay otros derechos que también son regulados por derecho público: constitucional, administrativo, procesal, internacional público e internacional privado. Bajo esta perspectiva, ¿qué es el derecho penal o qué entendemos por derecho penal? De forma simple, de forma escueta, ya en su momento cuando hemos
la teoría del delito y demás cuestiones, lo ahondaremos, lo profundizaremos más técnicamente, más minuciosamente. Ahorita bástenos decir, como vemos, que el derecho penal, perdón, es el conjunto de leyes que reglamentan los delitos, que reglamentan los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad. Es decir, el derecho penal regula la potestad punitiva, es decir, la actividad criminal dentro de lo que viene siendo un Estado. Reitero e insisto, aunque por naturaleza somos seres sociales, realmente los seres humanos somos antisociales porque nunca falta en algún lugar, en alguna relación o vínculo entre dos o más personas, que siempre aparezca un problema, un conflicto, que de no atenderse legalmente o judicialmente llega a caer en lo que es un homicidio, en lo que es un asesinato, en lo que es cosas más graves que lo que es, o amplían lo que es el delito. De forma sencilla, de forma escueta, aunque en su momento lo vamos a ampliar esta definición, podemos decir que el derecho penal es una rama del derecho público que regula los delitos, los delincuentes, las penas y las medidas de seguridad, que regula por tanto la famosa potestad punitiva que tiene el Estado, es decir, la actividad criminal dentro de lo que viene siendo un Estado. Así, compañeros, partimos de esta base del derecho penal, el que regula los delitos, establece cuáles son delitos, cuáles no, conforme a la ley, conforme al artículo, conforme a lo que viene siendo la Constitución. De igual manera, el derecho penal viene a regular a lo que vienen siendo las sanciones y las medidas de seguridad. Es decir, viene a regular toda la llamada potestad punitiva, es decir, la actividad criminal dentro de un país, dentro de lo que viene siendo un Estado. Bajo esta perspectiva, analicemos a grandes rasgos, con más detalle, cada uno de los aspectos del derecho penal. Número uno, reglamenta los delitos. ¿Qué son los delitos? En forma también muy sencilla, aunque en su momento haremos una definición más amplia, considerando los elementos que conforman al delito, bástenos por momento decir solamente que el delito es la acción o la omisión que sanciona las leyes penales. Cometer un delito no necesariamente implica alguna actividad, alguna acción por parte del presunto responsable. Cometer un delito no necesariamente debemos de entenderlo como una actividad, disparar una arma, ¿sí? Hacer un fuerte golpe en la cabeza, sustraer de una casa ajena muebles, mobiliario, dinero. No debemos de confundir eso con lo que viene siendo la omisión. Hay delitos que sin hacer nada, y justamente por no hacer nada, son delitos, compañeros. Insisto, no necesariamente para cometer un delito se requiere una acción, un apretar el gatillo, un introducir el arma blanca a una parte del cuerpo humano, el realizar cosas ilícitas, drogas y demás cuestiones. Porque muchas veces el no hacer lo que debemos de hacer, el no realizar lo que por naturaleza estamos hablando de realizar, puede provocar la muerte de una persona y en consecuencia se comete también un delito. Delito, por tanto, es acción, es dinamismo, pero también es omisión. Porque al momento de los atracos, como ustedes lo hemos visto, pues la amenaza de la pistola, la amenaza de que va a disparar, están a flor de piel o a flor de miel. Entonces, hay delitos que requieren una acción, una actividad por parte del delincuente o presunto responsable. Pero también hay delitos que se cometen porque no se hizo lo que se tenía que hacer. Ejemplo, o el ejemplo clásico en este caso de delito por omisión, es cuando la mamá deja de darle su alimento al niño, deja de amamantarlo si hablamos de los primeros días del recién nacido. Y la mamá en este caso no hizo nada, es decir, no tapó la respiración del niño con una almohada, no lo apretó el cuello con sus manos, otra cosa, no lo ahogó sobre el sillón del lugar, sino simplemente
dejó de amamantar, dejó de hacer algo que supone por naturaleza debemos hacer, que es amamantar a los niños. Y la persona, la mamá en este caso, deja de amamantarlo. Entonces, como ver, no está haciendo nada, simplemente está omitiendo todo. El caso típico de cuando las personas se encuentran o se comete un atropellamiento y la gente tiende a huir. En cambio, si se queda la persona a ver qué es lo que pasó y después aclara que fue un delito imprudencial, pues la persona, por tanto, puede, en este caso, al no auxiliar a la víctima, al no auxiliar al ofendido, a la persona dañada, con motivo del delito, el no actuar, el no auxiliarla, el no irla a apoyar, pues es una omisión. Entonces, toda acción, toda omisión que sanciona las leyes penales, constituyen lo que viene siendo un delito. Y en ese momento ampliaremos este desglose o este aspecto del delito con una definición más técnica, más propia, pero ahorita nada más para efectos de prólogo, efectos dinos adentrando a la materia jurídica penal, vamos viendo las cosas de esta manera. El otro aspecto que regula o elemento que regula el derecho penal, por razones obvias, es quien comete el delito, pues solamente viene siendo el delincuente. ¿Quién es el delincuente? Es la persona que infringe la ley penal. Es la persona que al cometer una conducta ilícita, la ley la tipifica como delito. Entonces trata de cualquier falta administrativa, de cualquier atentado a la moral o a los buenos principios. Si no se trata de que la persona, el presunto delincuente, comete una conducta ilícita, violando, infringiendo lo que dice la ley penal. Y esa conducta ilícita, la ley penal la tipifica, la consagra, la establece como un delito. El segundo elemento del derecho penal son o es el delincuente. ¿Quién es o quiénes son los delincuentes? Son las personas que infringen la ley penal, que violan la ley penal, al cometer una conducta ilícita que la ley lo tipifica como lo que viene siendo un delito. Tercer elemento, las penas y las medidas de seguridad. Dijimos que el derecho penal son conjuntos de leyes que reglamentan, que regulan al delito, a los delincuentes, a las penas y las medidas de seguridad. Ya hablamos en su momento oportuno, lo vamos a desglosar con más detalle, qué es delito, qué son delincuentes. Ahora, ¿qué son penas y medidas de seguridad? Las penas y las medidas de seguridad son las sanciones que impone la ley a los delincuentes. Al haber cometido un delito se te va a sancionar. Y ese delito te lo va a imponer el Estado. Obviamente porque está establecido dentro de siendo una ley. Y estas penas o medidas de seguridad pues implican, al menos en nuestro país, la máxima o la superior, que es la privación de la libertad. En algunos países como Estados Unidos se establece otra más máxima, otra superior a la privación de la libertad, que es la cárcel, a una pena mucho mayor, que es la privación de la vida. Como sanción, por tanto, se te sentencia, como Estados Unidos, a la silla eléctrica o se te sentencia a cierta inducción de medicamento que va a provocar, lo que diciendo, tu muerte. Las penas y medidas de seguridad son las sanciones que impone la ley a lo que vienen siendo los delincuentes. Con la intención, con la finalidad, compañeros, justamente de causar cierto daño al delincuente para que él, al tener 2, 3, 5, 10 años en cárcel, donde no puede salir, como decimos, el aire puro mínimo, o salir a ver qué es lo que hay en la ciudad afuera de las cárceles, en consecuencia se les impone este tipo de sanción. Porque ser privado de la libertad, pues al menos para nuestra legislación mexicana, hoy tiene la pena máxima. Se discute mucho sobre si la pena de muerte debe establecerse en México como en Estados Unidos y otros países más. Y aquí entramos en un debate obviamente muy bonito, porque habrá gente que estará a favor y habrá gente que no estará a favor, que estará por tanto en contra.
Aquí le damos la razón si las personas que sustentan posturas antagónicas, opuestas, son personas con la misma preparación de lo que viene siendo el derecho. Las penas y medidas de seguridad son las sanciones que impone la ley a lo que vienen siendo los delincuentes. Denominaciones. Si bien es cierto que a esta rama de derecho le conocemos por derecho penal y es el nombre que ha prevalecido y se ha mantenido, no está por demás tener presente que a través de su evolución de derecho penal ha habido autores, ha habido abogados expertos que han querido cambiar el nombre de derecho penal, que han considerado que debe haber un mejor término que defina lo que viene siendo el derecho penal, porque penal pues viene de pena, de sanciones, de castigos. Ante esa perspectiva, algunos autores han propuesto que el derecho penal sea llamado como el derecho criminal. Otros más han propuesto que se llame más bien derecho punitivo. Y una tercera postura es que se llame al derecho de defensa social. Lo cierto es que ninguna de estas nombres y otros más no han prosperado, pues se considera que son términos parciales, términos que solamente se refieren o se llevan con una parte de lo que viene siendo la persona. Estos nombres no han prosperado porque son parciales, es decir, abarcan nada más una parte. Ejemplo, al hablar del derecho criminal, hacemos más bien alusión a los delitos, a los delincuentes. Entonces, como que le damos mucha importancia al delito y al delincuente. Por eso no ha prosperado porque más bien con derecho criminal tratamos de visualizarlo como pues el derecho que sanciona, que castiga a aquellas personas que directa o indirectamente cometen un ilícito. Entonces, derecho criminal no suena adecuado cambiarlo por derecho penal, precisamente por las razones que estoy mencionando, de que sería un concepto muy parcial, muy limitado, muy cargado hacia el delincuente o dándole mayor importancia al delincuente. Tampoco ha prosperado derecho punitivo, porque punitivo habla de coerción, de imponer. Y hablar de derecho punitivo más bien hace más alusión o más énfasis, supone mayor actitud ante las sanciones y las penas. Y por sanciones y penas, bueno, en su momento oportuno, en materia penal, pues son una gran cantidad de sanciones y penas. Entonces, hablar o limitar al derecho penal como el que sanciona, el que castiga, el que trata de establecer una nueva relación, resulta difícil, por tanto, llevarlo a cabo. Derecho punitivo tampoco ha prosperado, reitero, para que el derecho penal se le llame punitivo por su parcialidad, por referirse solamente a una parte de lo que es el proceso, lo que es el juicio penal, que es la emisión de la sentencia. Y entonces limitar el derecho penal al estudio de penas, medidas de seguridad para evitar que sigan cometiendo delitos, para evitar que sigan cometiendo delincuencia organizada, pues más bien resulta un tanto difícil, complejo, y en consecuencia la palabra derecho punitivo no ha prosperado. La otra, derecho de la defensa social o defensa social, tampoco ha prosperado porque, al igual que las anteriores, derecho punitivo y derecho criminal, más bien se refiere a los derechos de defensa social que tienen las mujeres o los grupos vulnerables con motivo de la comisión de un delito. ¿Sí? Entonces, aquí, al igual que las otras definiciones, estamos inclinando la balanza, estamos manejando el concepto a nuestro favor de acuerdo a nuestros intereses. Pero ya sin entrar en intereses o en detalles, no ha prosperado derecho de la defensa social porque más bien se refiere o da a entender que el derecho penal regula o hace énfasis en lo que vienen siendo los derechos de las víctimas y de los ofendidos, cuando realmente las cosas no son de esa manera. Entonces, en términos generales, el derecho penal es una rama del derecho público.
Pero